Hola, soy el ingeniero Carlos Cepita y hoy vamos a trabajar una introducción al muestreo. El muestreo se basa en un dispositivo conocido como conversor análogo digital que transforma una señal de tiempo continuo en otra señal en el dominio discreto. La señal discreta está constituida por impulsos discretos. Note que la señal discreta tiene una variable independiente diferente a la señal analógica. La señal analógica existe para todo t que pertenece a los reales. Significa que la señal original existe para cualquier instante t. La señal original también tiene una amplitud determinada por su valor máximo y su valor mínimo. Además, tiene una frecuencia máxima. Esta frecuencia máxima determina el ancho de banda de la señal original. La señal discreta es tal que existe para todo n que pertenece a los enteros. Por ejemplo, consideremos las muestras 1 y 2. Si trato de determinar el valor de la señal cuando n es igual a 1.5, la señal discreta no está definida para ese instante. No es que sea cero, no está definida. La señal discreta debe permitir que se recupere la señal original a partir de la señal discreta. La señal discreta tiene otra característica, además de las características mencionadas para la señal analógica. Tiene un periodo y una frecuencia de muestreo. El conversor análogo digital se basa en un dispositivo conocido como multiplicador. Este multiplica dos señales y devuelve su resultado. En el caso del muestreo, lo que va a hacer es multiplicar la señal a muestrear por un tren de impulsos. Este tren de impulsos se conoce como tren de impulsos de muestreo. Al multiplicar estas dos señales, se obtendrá una nueva señal que estará constituida por un tren de impulsos. Este tren de impulsos estará separado de la misma forma en la que está separado el tren de impulsos de muestreo. El tren de impulsos de muestreo tiene una amplitud de 1 y están separados por una distancia t, donde t representa el periodo de muestreo. Esta es una forma de representar matemáticamente la señal de muestreo. La señal muestreada es un nuevo tren de impulsos, pero tiene una amplitud variable correspondiente a las amplitudes de la señal a muestrear. Analicemos este proceso en el dominio de la frecuencia. Recuerde que la multiplicación en el dominio del tiempo es convolución en el dominio de la frecuencia, así que el proceso será ligeramente diferente. La señal original o la señal a muestrear tendrá una mancha o espectro en frecuencia, donde se destaca su frecuencia máxima. El tren de impulsos de muestreo en el dominio del tiempo se transforma en otro tren de impulsos en el dominio de la frecuencia, pero la posición de sus impulsos depende directamente de t y la amplitud también cambia de 1 a 1 sobre t. Ahora, ¿qué resulta de la convolución de la señal a muestrear y del tren de impulsos? Recordemos que si una señal se convoluciona con un impulso, la señal se repetirá, pero en la posición del impulso. Por lo tanto, al convolucionar esta señal con un tren de impulsos, la señal original se replicará en cada impulso. Si consideramos que la señal original tiene una amplitud de A, las réplicas tendrán una amplitud de A multiplicado por 1 sobre T, que es la amplitud del tren de impulsos.
Estas réplicas son exactamente iguales a la señal original. La única diferencia es la posición en la que se encuentran y la amplitud. Para terminar, analizaremos un conversor análogo digital completo. El proceso comienza con un multiplicador, descrito anteriormente, pero nótese que la señal que resulta después de la multiplicación sigue estando en el dominio del tiempo continuo. Así que se necesita de un conversor que transforme el tren de impulsos analógicos a un tren de impulsos discretos. Esto se tratará con profundidad más adelante. En la ecuación se puede observar que la salida de este conversor es la transformación de la multiplicación de dos señales analógicas, donde un dato muy importante es el periodo de muestreo.